Peppa Pig está llena de errores de animación divertidos. Y hoy vamos a echarles un vistazo a todos. Como en el episodio Club del Bosque, cuando el señor Lobo está dando un discurso a los niños, podemos ver que hay un tocón de árbol entre él y los niños. Pero solo unos cuadros después, el tocón de árbol desaparece. En el episodio La ambulancia, el doctor Oso Marrón llega a la guardería para darles a los niños una demostración de cómo curar a una persona enferma. Ahora mira a Freddy Fox aquí. Él está sentado justo al lado de la llanta de la ambulancia. Pero el error es que, cada vez que la escena hace un acercamiento al Dr. Oso, Freddy y los otros niños siguen desapareciendo. Y también mira esta pelota justo detrás del Dr. Oso. Porque cuando la escena hace un acercamiento a él, la pelota desaparece. Más adelante en el episodio, el Dr. Oso rueda cuesta abajo y choca contra un manzano. Y caen 8 manzanas. Pero el error es que, cuando vemos la escena desde lejos, solo podemos ver 5 manzanas. Pero cuando la ambulancia llega a la escena, podemos ver 8 manzanas de nuevo. Ahora pasemos al episodio El viaje en tren. Aquí podemos ver a Rebecca, Pedro y Dani sentados en una fila, y Candy Cat está detrás de ellos. Unos cuadros después, cuando el señor Conejo viene a revisar el boleto, Dani y Candy han intercambiado asientos. Y en esta escena, todos los niños han marcado la casilla de señal en sus papeles. Pero el problema es que, en realidad, todavía no han visto una casilla de señal. Pero cuando Peppa ve una casilla de señal, volvemos a ver su hoja de actividades. Pero el error es que la casilla de señal no está marcada. Pero hace solo unas escenas, todos habían marcado la casilla de señal. En el episodio, el señor Toro excava el río. Cuando el abuelo Cerdito sube a su bote, podemos ver que hay una palanca de cambios justo aquí. Pero momentos después, cuando su bote es bloqueado por el bote excavador del señor Toro, la palanca de cambios desaparece. Y también, si miramos el bote del señor Toro, podemos ver una palanca de control. Pero más adelante en el episodio, cuando el bote de la policía aparece en la escena, la palanca desaparece. En el episodio Autobús de fiesta, Peppa recibe una invitación para la fiesta de cumpleaños de Dulce Gata, pero la fiesta es en un autobús de fiesta de 2 pisos. Y como podemos ver aquí, el autobús solo tiene una fila de asientos. Después de un rato, todos están sentados y el autobús comienza a moverse. Recuerda, todos los niños están sentados en la misma fila de asientos, pero cuando vemos el autobús desde afuera, podemos notar que la disposición de los asientos ahora es completamente diferente. Ahora los niños están sentados en diferentes filas, como dentro de un autobús normal. En el episodio Londres, la señora Gazelle lleva a la clase a Londres por un día, donde reciben un recorrido por la ciudad nada menos que de la reina de Inglaterra. Cuando están esperando que el barco cruce el puente, podemos notar que hay algún tipo de instrucción escrita dentro del autobús. Pero cuando el barco cruza el puente y tenemos otra vista del autobús, podemos notar que la tabla de instrucciones de antes ya no está ahí. Y eso no es todo. A lo largo del episodio, esta campana dentro del autobús sigue apareciendo y desapareciendo. En el episodio Pintura, Peppa y George están pintando algunos cuadros. Al principio, mientras se preparan, hay 3 colores: azul, rojo y amarillo. Peppa moja su pincel en la pintura amarilla, y podemos ver el color amarillo en su pincel. Sin embargo, cuando la escena cambia de George a Peppa, el color en el pincel de Peppa desaparece, aunque su lienzo sigue vacío. Momentos después, cuando la escena vuelve a Peppa, el pincel tiene color amarillo otra vez. En el episodio, el señor Papa llega a la ciudad. Todos en la ciudad están emocionados de conocer al señor Papa. Cuando la familia Cerdo llega al centro deportivo, fíjate dónde estacionan su auto. Pero el error es que, cuando el señor Papa finalmente llega, podemos notar que conduce su auto justo por el lugar donde la familia Cerdo había estacionado su auto. Entonces, ¿el auto de Papá Cerdo se fue solo a otro lugar? Ahora, este siguiente error es realmente gracioso. En el episodio, La Gruta de Santa, es época de Navidad, y todos los niños van a visitar la Gruta de Santa para decirle lo que les gustaría recibir en Navidad. Cuando Peppa y su familia van a la feria navideña, también podemos ver a Zoe Zebra y su mamá en la feria. Pero el error es que Zoe y su mamá también están en la Rueda de la Fortuna. Podrías pensar que son personajes diferentes de la misma especie, pero no es posible porque llevan exactamente la misma ropa. ¿Cómo es esto posible? Sigamos adelante. En el episodio El Mercado, Peppa y su familia hacen un viaje al mercado para comprar algunas cosas. Después de comprar manzanas, visitan el puesto de la señorita Vaca. Observa a Papá Cerdito sosteniendo una canasta de manzanas, y Mamá Cerdita está parada justo detrás de él. Pero el problema es que, cuando Papá Cerdito cae al suelo por el olor del queso, Mamá Cerdita y la canasta desaparecen. Y eso no es todo. Momentos después, cuando la familia Cerdito va al puesto del señor Zorro, él les muestra una variedad de artículos. Primero, les muestra una manzana de madera, y después de eso, les muestra un queso de plástico. Fíjate que la manzana de madera sigue ahí, pero cuando la escena se aleja, la manzana de madera simplemente desaparece. No me sorprende esto, porque siempre hay algo sospechoso con el señor Zorro. Siguiendo adelante,
En el episodio Clase de Gimnasia, la señora Gacela lleva a los niños a la clase de gimnasia del abuelo conejo, y cuando llegan al gimnasio, el abuelo conejo les explica de qué trata la clase. Ahora, fíjate en la posición de Candy Gata y Emily Elefanta. Como podemos ver, Candy Gata está hacia el lado más alejado, y Emily está en el lado más cercano. Pero el error es que, en la siguiente escena, su posición se intercambia. En una fracción de segundo, simplemente cambiaron de lugar. Y eso no es todo. Más adelante en el episodio, cuando el abuelo conejo les está contando una historia a los niños, la escena cambia a Dani Perro con Zoe Zebra detrás de él. Pero el problema es que, cuando la escena se aleja, ahora mira dónde está Zoe Zebra. Ahora está detrás de Susie Oveja. En el episodio Princesa Pepa, cuando la abuela cerdita entra al cuarto de Pepa, podemos notar la luna en el panel izquierdo de la ventana. Pero momentos después, cuando pisa un juguete de pato, la luna ahora se ha movido al panel derecho. Y finalmente, cuando se sienta en una silla, la luna ha vuelto al panel izquierdo. En serio, esta luna necesita decidirse. En el episodio recién estrenado llamado Lava, notamos un gran error de los animadores. Cuando Pepa está tomando fotos de mamá cerdita y papá cerdito, mira el fondo. Hay una pared amarilla y un calendario. Pero cuando imprime la foto, se ve completamente diferente. En la foto, están parados frente a una pared verde, mientras que antes estaban parados frente a una pared amarilla. Siguiendo adelante, en el episodio, Emily Elefante, cuando los niños están corriendo dentro del salón de clases, observa el orden en que van. Primero es Pepa, luego Rebeca, después Dani, Pedro, Susie, Zoe y finalmente es Candy Gata. Pero el error es que, en la siguiente escena, es Pepa quien llega primero, y después de Pepa, es Candy Gata. ¿Pero cómo es posible esto? Hace unos momentos, literalmente vimos a Candy Gata entrar al final. Y eso no es todo. Cuando los niños le muestran a Emily dónde colgar su abrigo, podemos ver varios abrigos ya colgados en el perchero. Pero ahora su orden es diferente. El abrigo verde y el naranja han intercambiado sus lugares. En el episodio, día muy caluroso. Justo al principio, la nariz de mamá cerdita atraviesa la puerta cuando la abre. Ahora observa cuidadosamente esta escena. Porque hace mucho calor, necesitas bloqueador solar. ¿Notaste algo raro? ¿De dónde sacó mamá cerdita el bloqueador solar? Si estuviera usando ropa normal, podríamos suponer que lo sacó de su bolsillo. Pero está usando un traje de baño. Y seguramente no hay bolsillos en su traje de baño, ¿verdad? Después, mamá cerdita conecta la manguera a la llave de agua. Pero, ¿de dónde salió la llave de agua? Al principio del episodio, no había nada ahí, pero ahora hay una llave de agua. Y eso no es todo. Más adelante en el episodio, la señorita coneja llega con su carrito de helados. Y mamá cerdita compra helado para todos. Pero el helado de Jorge literalmente se derrite en segundos, mientras que los otros helados están bien. Y cuando mamá cerdita está a punto de darle el helado de papá cerdito a Jorge, mira el palito en la mano de Jorge. En cuanto agarra el helado, el palito desaparece. Cuando bajan de nuevo a la piscina, notamos que todos se comieron su helado, ya que tienen las manos vacías. Pero después, cuando despiertan a papá cerdito, se le puede ver comiendo el mismo helado que se comió George. El episodio almuerzo está lleno de un montón de errores. Justo al principio, podemos notar que George está parado justo en el borde del huerto y el césped, pero cuando la escena se aleja, podemos ver que ahora está a unos pasos del huerto. Y eso no es todo. En esta escena, la abuela cerdita está preparando ensalada mientras Pepa y George están a su lado mirando. Ahora, concéntrate en Pepa aquí. Mientras la escena se aleja, podemos ver a Pepa deslizándose hacia George. Es como si estuviera flotando por el suelo. Sucedió rápido, pero logramos captarlo. En el episodio País del Cañón, mientras la familia cerdita se prepara para abordar el helicóptero de la señorita coneja, fíjate bien en las botas de mamá cerdita. Verás claramente que son azules. Sin embargo, solo unos momentos después, cuando está bajando la escalera al bote, sus botas mágicamente han cambiado de color a morado. En el episodio Embotellamiento, las cosas no cuadran del todo. Al principio, vemos claramente un manzano en el lado derecho de la pantalla, pero solo unos momentos después, cuando la abuela y el abuelo Pig sacan su carretilla afuera, ese manzano desaparece de repente. Aún más extraño, el árbol que originalmente estaba en el lado izquierdo parece moverse mágicamente más cerca de la casa. Pero ese no es el único error. Cuando la familia Pig queda atrapada en el embotellamiento, pon mucha atención al auto de la señorita coneja. Sus orejas son tan altas que en realidad sobresalen por el techo de su vehículo. Ahora, este siguiente error es absolutamente hilarante. En el episodio El viaje en tren, la Madame Gacela lleva al grupo de juego a un paseo en tren, donde deben marcar lo que ven en sus hojas de actividades. Pero en la estación de tren, Pedro pierde su boleto. Cuando Pedro está buscando su boleto, mira cuidadosamente el suelo. Podemos ver claramente que no hay nada ahí, pero momentos después, cuando Madame Gazelle llega, Zoe Zebra señala hacia el suelo y ahí aparece el boleto de tren de Pedro. No hay manera de que ese boleto estuviera ahí originalmente. Tal vez Zoe Zebra había escondido el boleto
Y cuando Pedro estaba mirando a Madame Gazelle, ella tiró su boleto al suelo. En el episodio Isla Desierta, abuelo conejo, abuelo perro y abuelo cerdo van a pescar. Y si miramos el barco, podemos notar que hay un asta de bandera, un volante y una palanca de cambios. Pero el error es que, cuando navegan el barco y llegan a su destino, podemos notar que la palanca de cambios ha desaparecido. Pero antes, estaba justo ahí. Y eso no es todo. Más adelante en el episodio, el barco se hunde y los 3 abuelos quedan atrapados en una isla desierta. Así que Papá Perro viene al rescate. Cuando Papá Perro está a punto de subir al barco, podemos notar que la palanca de cambios de su barco está en el borde, mucho más lejos del volante. Pero en cuanto sube al barco, la palanca de cambios ahora está cerca del volante. Pero espera, hay una más. Finalmente, cuando Papá Perro y los niños encuentran a los abuelos, la palanca de cambios ha desaparecido. En serio, ¿dónde encuentras barcos como estos? En el episodio El show navideño del señor Papa, todos los alumnos del grupo de juegos de Peppa se reúnen en un teatro para ver el espectáculo en vivo del señor Papa. Nota que Peppa está sentada en la última fila con algunos de sus amigos. Frente a Peppa, podemos ver a un gato marrón. Ahora pon mucha atención, porque el error aquí es mágico. Momentos después, cuando Madame Gazelle dice que el espectáculo está a punto de comenzar, el gato marrón que estaba sentado frente a Peppa ahora se ha teletransportado hasta la primera fila. Y eso no es todo. Justo cuando el espectáculo está a punto de comenzar, Pedro Pony dice que necesita ir al baño. Ahora concéntrate en estos 2 personajes sentados junto a Freddy Fox. En cuanto Pedro pasa por el pasillo para ir al baño, los 2 asientos ahora están vacíos. Pero hace unos segundos, estaban ocupados, hablando de nuevo sobre el gato marrón. Después de que Pedro va al baño, la escena hace un acercamiento a Peppa. Pero mira quién está sentado frente a ella. El mismo gato que estaba sentado en la primera fila. Después de que Pedro regresa del baño, la escena vuelve a alejarse. Y por supuesto, el gato mágicamente regresa a sentarse en la primera fila. En serio, ¿qué clase de truco es este? Ahora, este siguiente error se puede encontrar en el episodio Bola Saltarina. Aquí, Peppa y sus amigos están jugando fútbol. Y también podemos notar 4 árboles con frutas. Ahora, mira con atención, porque segundos después, todas las frutas de los árboles desaparecen como por arte de magia. Pero segundos después, cuando Rebecca Rabbit mete un gol, las frutas se pueden ver de nuevo. En serio, ¿qué pasa con estas frutas? En el episodio Noche de Película, Peppa y sus amigos van a la casa de Penny Osa para ver una película. Si miramos el sofá, podemos ver que hay 3 cojines en él. Pero el error es que, justo cuando los papás de Penny Osa preparan el proyector, los cojines ahora han desaparecido. Y lo curioso es que, momentos después, cuando los niños se sientan a ver la película, ahora podemos ver los 3 cojines de nuevo. Pero esta vez, Rebecca, Susie y Gerardo están sentados en ellos. Ahora veamos un error lógico. El episodio La Feria es una feria de errores. Al principio, Gerardo Jirafa se ve entre la multitud, pero momentos después, él está en el desfile tocando una guitarra eléctrica en una banda de jazz. Y cuando la escena cambia al Capitán Perro y Dani Perro, Gerardo aparece de nuevo entre la multitud. Y eso no es todo. Cuando el señor Papa parpadeó, sus ojos se volvieron invisibles, y sus ojos no son lo único que desapareció. El señor Papa no tiene brazos en esta escena. Mira el volante. Sus manos no están ahí, pero momentos después, sus brazos aparecen en el volante. En el episodio donde la clase de Peppa va de campamento, también notamos un error de continuidad bastante interesante. Primero, en la escena, vemos a la señora Loba enseñando a los niños cómo hacer burbujas de jabón. El detalle es que justo después, en la siguiente escena, las herramientas para hacer burbujas de jabón simplemente desaparecen de las manos de todos los niños. Como en el episodio donde Ivy llega a casa por primera vez, notamos algunos errores bastante graciosos. Cuando Papá Cerdito está sosteniendo a Evie, si hacemos un poco de zoom, podemos ver que su brazo atraviesa la cara de Evie. Parece que Papá Cerdito ha adquirido algunos superpoderes nuevos. Una de las características más distintivas de la pequeña Evie es la manchita en forma de corazón en un lado de su mejilla. Un detalle único y súper tierno. Y el siguiente error está relacionado con esa manchita. Durante esta escena, cuando la pequeña Evie gira la cabeza de un lado a otro, su manchita en forma de corazón desaparece. Ahora ambos lados de su cara se ven exactamente iguales. Ahora, este siguiente es un error lógico. Cuando la familia de cerditos se dirigía hacia la puerta principal, notamos un portarretratos en la pared. Y en la foto podemos ver a Mamá Cerdita, Papá Cerdito, Peppa, George y Evie. Pero el error es que este episodio se supone que muestra el primer día de Evie en casa, lo que significa que ella estuvo en el hospital todo este tiempo. Entonces, ¿cómo es que la familia de cerditos ya logró salir a comer pizza con Evie? Esto no tiene ningún sentido. En el episodio Baloncesto, Papá Cerdito va al preescolar para enseñar a Peppa, George y sus amigos cómo jugar baloncesto. Y en una escena, cuando Peppa y Susie están hablando, notamos un error extraño. Mira las manos de Susie, una es gris y la otra es blanca. Y eso no es todo. En esta escena,
George le pasa la pelota a Soy Zebra y ella la atrapa. Pero mira su cola. Se ve diferente a como normalmente es. No hay pelaje en su cola, pero cuando está a punto de lanzar la pelota, su cola se vuelve normal por un segundo. Ahora, ese es un error raro, ¿no crees? En el episodio Detective Peppa, Peppa y George están jugando a ser detectives para encontrar a Teddy. Cuando Peppa entra a su habitación, podemos notar que hay un camino de migas de pan que indica el camino. Después, cuando Peppa empieza a hacerle preguntas a Papá Cerdito, podemos notar que las migas ya no están ahí. Y eso no es todo. Después, cuando Peppa se levanta de la cama tras encontrar a Teddy, las migas vuelven a ser visibles. Pero el problema es que ahora están más cerca de la puerta en lugar de la ventana. Antes, las migas llegaban hasta la ventana. Tal vez Papá Cerdito se comió esas migas. Volviendo al episodio de Evie, notamos un error más en él. Cuando Peppa, George y Papá Cerdito están pintando el cuarto de Evie, podemos ver el sol a través de la ventana. Y después de que terminan de pintar el cuarto, podemos ver que ya oscureció afuera. Pero el error es que el sol sigue en la misma posición que antes. Ahora sabemos que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Pero en el mundo de Peppa, parece que el sol sale y se pone en la misma dirección. Siguiendo adelante, en el episodio Escondidas, podemos ver a toda la familia cerdita sentada en su sala. Ahora mira alrededor del cuarto. Hay un error obvio aquí. ¿Lo encontraste? Bueno, aquí falta la televisión. En todos los demás episodios, solía haber una televisión aquí, pero en este episodio ya no está. En el episodio, La tienda del señor Zorro, notamos un montón de errores extraños. Cuando la familia Cerdito está a punto de entrar a la tienda del señor Zorro, podemos ver que George está sosteniendo una alcancía. Pero justo cuando entran a la tienda, la alcancía ya no está. Nadie está sosteniendo la alcancía. Entonces, ¿a dónde se fue? A menos que el señor Zorro la haya robado, esto es un error de animación. Y más adelante en el episodio, cuando Peppa decide comprar el osito de peluche, podemos ver a Jorge sosteniendo la misma alcancía que había desaparecido. En el episodio No Muy Bien, cuando el Dr. Oso llega a la casa de Peppa, primero vemos a Jorge parado frente a Papá Cerdito. Momentos después, está parado entre Mamá y Papá Cerdito. Y luego está parado frente a Mamá Cerdito. Parece que ahora Jorge puede teletransportarse. Y también mira este dibujo de dinosaurio debajo del reloj, porque al final del episodio, desaparece. Y eso no es todo. Cuando el Dr. Oso vierte la medicina en una cuchara, solo sale una gota del frasco. Pero por la forma en que sostiene el frasco, toda la medicina debería haberse derramado. Siguiendo adelante, en el episodio Papá Cerdito pierde sus lentes, notamos un montón de errores. Justo al principio del episodio, vemos que Peppa y George están viendo al señor y la señora Papa en la televisión. Cuando ambos se caen mientras se ríen, el sombrero del señor Papa se cae. Pero la flor de la señora Papa no. Cuando Peppa y George entran al cuarto de sus papás, se puede ver un florero junto a la ventana. Pero después, está junto al closet. Además, mira estos 3 labiales en el tocador. Al principio están de pie normalmente, pero cuando Peppa y George salen del cuarto de sus papás, los labiales se mueven un poco hacia la derecha. No hay manera de que alguien los haya movido. En el baño, notamos un error extraño. Mira la posición de Peppa aquí. Peppa está detrás de George, pero cuando George revisa la bañera y la escena se aleja, podemos ver que ahora Peppa está revisando la tapa del inodoro. ¿Pero cómo es esto posible? Ella estaba detrás de George, y no la vimos irse a ese lado. En el episodio, el señor Papa viene a la ciudad. Cuando todos están esperando al señor Papa afuera del centro deportivo, podemos ver que la abuela Cerdita también está ahí, y como siempre, lleva puesto su sombrero. Pero cuando Peppa y su familia llegan al centro deportivo, el sombrero de la abuela Cerdita desaparece. Y eso no es todo. Cuando el señor Papa corta la cinta y abre la puerta, podemos ver que ya hay mucha gente dentro del edificio antes de que se abriera. ¿Cómo es esto posible? Además, muchas de las personas que se ven en el edificio estaban afuera hace un momento. Cuando el señor Papa está hablando con los niños, podemos ver 2 pinturas en el fondo. Ahora enfócate en esta pintura de la mancuerna. Cuando Susie empieza a hablar, esta pintura se voltea y cambia de dirección. En el episodio El Museo, Peppa va a un museo con su familia. Ella está explorando el museo y se está divirtiendo mucho. Y en una de las escenas, donde Peppa está mirando una corona en un estante, podemos ver que al fondo hay una pared morada lisa detrás de ella. Pero cuando hacen un acercamiento a Peppa, no vemos la pared morada, sino que vemos una vitrina de vidrio. Pero en la escena anterior, solo había una pared morada detrás de ella. En el episodio Capitán Papá Cerdito, la familia de los cerditos va a hacer un viaje en bote. Ahora mira este poste de metal en el bote. No hay nada en él. Pero segundos después, una campana aparece mágicamente. En el mismo episodio, encontramos otro error extraño. Mira la manta de picnic. Puedes ver que está llena de una variedad de alimentos. Pero momentos después, cuando Peppa y George empiezan a alimentar a los patos,
la escena se aleja, y la comida que estaba en la manta de picnic ya no está ahí. Definitivamente esto es un error, porque no creemos que papá cerdito haya podido devorar toda la comida en cuestión de segundos. Ahora, este siguiente error también es extraño cuando Pepa y Jorge corren hacia mamá cerdita. Ahora recuerda su posición aquí. Es Jorge, y detrás de él está Pepa. Pero cuando la escena se aleja, su posición se ha intercambiado. Más adelante en el episodio, la familia Cerdito regresa del paseo en bote. Y si vemos la parte trasera del bote, no hay nada ahí. Pero segundos después, aparece un pedazo de metal de la nada. En serio, este bote parece ser mágico. En el episodio donde Pepa y su familia están haciendo un banana split, notamos algunos errores extraños. Al principio, cuando Pepa le pregunta a la abuela Cerdita qué es un banana split, hay una tabla de madera con un cuchillo y 5 plátanos sobre la mesa. Después de que la abuela Cerdita y George toman cada uno un plátano, notamos que la tabla de madera ya no está, y solo quedan 2 plátanos en el plato. Y además, misteriosamente, hay otro plátano en la copa de helado. Esta cocina de verdad parece mágica. En el episodio, la casa de Madame Gazelle, Pepa, George, mamá Cerdita y papá Cerdito han ido a visitar a Madame Gazelle. Cuando entran a la casa, la familia pronto se da cuenta de que su casa está siendo empujada por el árbol alto que está junto a ella. Ahora miren con atención. Aquí podemos ver que no hay nada en la rama del árbol. Pero más adelante en el episodio, cuando el señor Toro sube al árbol, podemos notar un búho, un nido de pájaros y una colmena. Pero antes, vimos claramente que no había nada en el árbol. En el episodio, la abuela oveja se muda. Pepa y Susie están jugando en la casa de Susie. Momentos después, la mamá oveja entra para limpiar el cuarto. Ahora observa con atención. La mamá oveja lleva 3 cajas de cartón y entra a otro cuarto. Pero el error es que, cuando llegan al otro cuarto, el color de la caja de cartón de arriba cambia a blanco. Pero antes, todas las cajas eran del mismo color. Y eso no es todo. Cuando la mamá oveja deja las cajas, la caja blanca mágicamente cambia de color. Ahora, volvió a su color original. La caja de cartón parece tener vida propia. Como en esta escena, cuando Mandy Mouse está hablando. Girando en su silla de ruedas, si pausamos en el cuadro correcto, podemos ver que le falta la cara. En el episodio Instrumentos Musicales, cuando papá Cerdito le da un tambor a Pepa, algo se ve un poco raro. No hay correa, ni cuerda, nada en absoluto para sostenerlo. Y aún así, de alguna manera, cuando Pepa empieza a tocar el tambor, simplemente está flotando en el aire como si lo sostuvieran manos invisibles. Y cuando George empieza a soplar la trompeta, pasa algo extraño. ¿A dónde se fueron la televisión y el pez dorado? Parece que se esfumaron. Y finalmente, cuando papá Cerdito aplaude para mamá Cerdita, sus manos atraviesan su cabeza. Ahora vamos al episodio Hipo. Cuando Pepa estaba tomando su cuchara, sus manos atravesaron el tazón de cereal de mamá Cerdita. Y en esta escena, cuando papá Cerdito vertió leche en el cereal, el nivel de leche en la jarra no cambió ni un poco. Mira este tazón de cereal. No está sobre la mesa, está flotando en el aire. También pon atención a esta cuchara en la mano de Pepa, porque solo un cuadro después, mágicamente se teletransporta a la mesa. En el episodio Rebecca Rabbit, notamos un montón de errores. En este cuadro, literalmente podemos ver los ojos de Rebecca a través de las orejas de Richard. Las orejas de Richard se volvieron translúcidas en este cuadro. Además, cuando Pepa está a punto de entrar a la habitación, mira la puerta aquí. Está abierta hacia el túnel. Pero cuando ella entra a la habitación, ahora la puerta está abierta hacia la habitación. Y cuando los niños están jugando en la casa de Pepa, mira esta casita de muñecas detrás de ellos. Le falta una pared al frente. Pero solo un segundo después, sin que nadie la toque, aparece una pared. En el episodio Viaje en autobús escolar, de inmediato notamos un error gracioso. Justo al principio, todos los padres están dejando a sus hijos para el gran día. Pero algo no está bien. Si miras de cerca, verás a mamá gata parada ahí, sin Candy Cat por ningún lado. ¿Se le olvidó traerla? ¿O los animadores simplemente se olvidaron de Candy por completo? Y en esta escena, mira la lonchera de Susie. Recuerda cómo está colocada la manzana a medio comer, porque unos cuadros después, la manzana mágicamente se voltea. Y eso no es todo. Justo cuando Susie está cerrando su lonchera, la manzana desaparece. Y finalmente, después de que Pepa empieza a alimentar a los patos, podemos ver que solo le queda un pedacito de pan. Pero literalmente en el siguiente cuadro, la escena se aleja. Y ahora mira el pan de Pepa. Ha vuelto a su tamaño original. ¿Es eso algún tipo de error de pan infinito? En el episodio, la policía, cuando el oficial panda accidentalmente choca con un árbol, caen algunas manzanas. Pero aquí está el error. Hace solo unos momentos, cuando vimos ese mismo árbol por primera vez, no había ninguna manzana en él. Entonces, ¿de dónde salieron? ¿O esas manzanas aparecieron de la nada?
o los animadores le dieron al árbol un bocadillo de último minuto. En el episodio, Soy Zebra, la hija del cartero, cuando el señor Zebra viene a recoger el correo del buzón, mira este árbol aquí, ni siquiera está conectado al suelo. El árbol literalmente está flotando en el aire. Más adelante en el episodio, podemos ver a Susie Oveja entrando a la casa de Zoe para la fiesta de cumpleaños. Pero el error es que, cuando empieza la fiesta, ella no se ve por ningún lado. Pasando al episodio Fiesta de Calabazas, desde el principio, cuando vemos la casa de la familia Cerdito, el cielo es morado. Pero cuando papá Cerdito está en la cocina, el cielo es azul. En cuestión de segundos, el cielo cambió de color. Y cuando Pepa y sus amigos van a la casa de Susie, son recibidos por Mamá Oveja en la puerta. Pero cuando Susie sale, Mamá Oveja desaparece. Y finalmente, cuando Susie está hablando con Madame Gazelle, fíjate en este espejo. Y no estamos hablando de la sombra faltante de Madame Gazelle. Estamos hablando del color de la pared. El color de la pared en el reflejo es diferente al que realmente es. En el episodio Trampolines, estamos en el parque de trampolines de la señorita Coneja. Cuando la señorita Coneja les está dando las instrucciones, si miramos detrás de ella, podemos ver un escritorio vacío y un estante lleno de zapatos. Después de que la señorita Coneja termina de dar las instrucciones y regresa a su escritorio, ahora podemos notar que hay una bota azul encima de su escritorio. Pero antes, el escritorio estaba completamente vacío. Y eso no es todo. Aquí, los zapatos de Susie son azules, pero cuando se los quita, de repente se vuelven morados. Y eso no es todo. Este episodio está lleno de errores de colores. Mira las botas de George y Richard aquí. Son rojas y azules, pero cuando están poniendo sus botas en el escritorio, ahora son verdes y moradas. Y finalmente, cuando Susie está brincando en su trampolín, el acolchado del trampolín es morado. Sin embargo, cuando señala que papá Cerdito está en un trampolín, el acolchado es azul. A continuación, tenemos el cumpleaños del abuelo Cerdito. Primero, mira el sombrero de fiesta que agarra el abuelo Cerdito, porque su color en realidad cambia en el momento en que se lo pone. Luego, en la mesa donde están sentados la abuela y el abuelo Cerdito, puedes ver claramente 4 servilletas puestas. Pero cuando Pepa y George deciden usar 2 de ellas como sombreros de fiesta, de repente ya no queda ninguna. Y no termina ahí. Mientras los meseros están sirviendo espagueti, la señora Gata aparece sentada con la señora Perro. Pero solo unas tomas antes, estaba sentada con el señor Gato. Así que, a menos que haya dominado la teletransportación, ese es otro error de los animadores. Y un último detalle. Mira las flores en el vestido de mamá Cerdita, porque después de que abuelo Cerdito dice que es demasiado viejo para una fiesta de verdad, vuelve a mirar el vestido de mamá Cerdita. Las flores en el vestido en realidad cambian de diseño. Continuando. Justo al inicio del episodio Competencia de Calabazas, Madame Gazelle está explicando las reglas del concurso de calabazas. Pero mantén los ojos en el fondo. Específicamente, estas 2 calabazas. Una está sobre la estantería y otra sobre el gabinete verde a la izquierda. Pero solo unos cuadros después, cuando todos levantan su calabaza, ambas desaparecen. Y luego, como si nada hubiera pasado, ambas calabazas reaparecen mágicamente. Pero ese no es el único acto de desaparición. Cuando Danny dice, Pepa no está aquí, hay una silla roja vacía junto a él. Pero en la siguiente toma, Rebeca aparece de repente sentada en esa misma silla roja. ¿Y la silla roja en la que estaba sentada antes? Misteriosamente se teletransporta junto a Susie. Y finalmente, cuando Pedro recibe su premio, pon atención al color de su silla. En un momento es naranja, y al siguiente, se vuelve azul claro. ¿Quizás su premio fue un cambio de look gratis para su silla? El episodio Tienda de Caridad es una caridad de errores. Fíjate en el vestido de la abuela Wolf. Al principio es morado, luego, unos momentos después, es color verde azulado. Y eso no es todo. Cuando la familia Cerdito decide qué regalar, mira esta computadora en el fondo. Mientras Pepa se mueve de izquierda a derecha, desaparece. Y en su lugar, aparece una silla vieja. Más tarde, cuando mamá Cerdita le muestra un libro a papá Cerdito, la computadora regresa y la silla vieja se mueve hacia la derecha. En el episodio, La Feria Escolar, hay un error de animación muy rápido. Ve si puedes notarlo. Aquí tienes, Pepa. Ahora eres un tigre. Si ralentizamos esta escena, podemos ver que en el último cuadro de esta escena, el pincel mágicamente flota en el aire. Y también en el mismo episodio, cuando papá Cerdito hace un dinosaurio con un globo para George, podemos notar que no hay ningún hilo atado al globo. Pero cuando George empieza a correr con el globo, mágicamente aparece un hilo. En el episodio, La Gran Barrera de Coral, Pepa y su familia continúan sus vacaciones en Australia. Justo al principio del episodio, podemos notar una parrilla cerca de la puerta principal. Más adelante en el episodio, todos suben al submarino de la señora Canguro para una increíble aventura explorando la Gran Barrera de Coral. Pero cuando regresan después de explorar el mar, podemos notar que la parrilla ya no está ahí. A menos que alguien la haya robado mientras estaban fuera, debería estar justo ahí. Tal vez Australia tenga su propia versión del señor Zorro. En el episodio Día Vikingo,
cuando el abuelo cerdito está mirando el puesto de la señorita coneja con sus binoculares, podemos notar que hay 3 rebanadas de pastel en el mostrador, pero segundos después, la escena hace un acercamiento al puesto y ahora solo hay 2 rebanadas. Nadie aquí está comiendo el pastel. Entonces, ¿a dónde desapareció? Y eso no es todo. Notamos otro error a través de los binoculares del abuelo cerdito. Si hacemos un acercamiento a la abuela loba, podemos ver que su taza es de color azul. Pero cuando la escena se acerca a ella, podemos ver que el color de su taza ahora es rojo. En el episodio, Bebé Alejandro, la familia cerdito está en la cocina, esperando que llegue Bebé Alejandro. Detrás de papá cerdito, hay algunos dibujos en el pizarrón. Por ahora, solo concéntrate en la casa y el castillo. Momentos después, mientras papá cerdito habla y la cámara se acerca, el castillo sigue ahí, pero el dibujo de la casa ha desaparecido. Antes, la casa estaba justo al lado del castillo. En el episodio La cápsula del tiempo, cuando Susie pone un disco de música en la cápsula, una de sus orejas se desprende de su cabeza. Y también, cuando Pedro sostiene una moneda, una de sus orejas está más metida en su cabeza que la otra. Y cuando los padres llegan para recoger a los niños, podemos ver que hay 7 padres y 8 niños. Pero el error es que, cuando todos están viendo la videograbación, solo hay 3 padres y 6 niños. Y finalmente, si miramos debajo de la televisión, podemos ver una cinta de video dentro del reproductor. Pero solo unos cuadros después, el videocasete desaparece. En el episodio Atasco, cuando la familia cerdita queda atrapada en el tráfico, mamá cerdita da marcha atrás al auto y toma un atajo. Pero el error es que, hace un momento, no había camino para un atajo. Pero de nuevo, cuando la familia queda atrapada en el mismo atasco otra vez, el atajo desaparece. Más adelante en el episodio, la abuela y el abuelo cerdito llegan a la escena con una canasta de picnic. Cuando Pedro corre hacia el lugar del picnic, su oreja se desprende de su cabeza. Continuando, en el episodio Papá Cerdito pierde sus lentes. Notamos un montón de errores. Cuando Peppa y George entran al cuarto de sus padres, se puede ver un florero junto a la ventana, pero después está junto al closet. En el baño, notamos un error extraño. Mira la posición de Peppa aquí. Peppa está detrás de George, pero cuando George revisa la bañera y la escena se aleja, podemos ver que Peppa ahora está revisando el asiento del inodoro. Pero ¿cómo es esto posible? Ella estaba detrás de George y no la vimos irse a ese lado. Ahora pasemos al episodio, Cuentos para dormir. Aquí Papá Cerdito está leyendo historias a Peppa y George. Y si miramos por la ventana, podemos ver la luna. Y si miramos el reloj, la hora es las 7 p.m. Pero el error es que, solo unos cuadros después, cuando Papá Cerdito termina su historia, la luna desaparece. Es posible que la luna se haya movido, pero el reloj todavía marca las 7 p.m., así que no ha pasado ni un solo minuto. Y justo cuando Papá Cerdito sale de la habitación, George se despierta y la luna reaparece. Y además, cuando Papá Cerdito se está yendo, mira dónde está colocada esta silla. Porque solo unos cuadros después, cuando George se despierta, la silla ahora está más cerca de la pared. Y finalmente, cuando Peppa le está contando una historia a George, mira este carrito de juguete. Está orientado hacia la derecha. Pero solo unas escenas después, el carrito mágicamente se voltea y ahora está orientado hacia la izquierda. En el episodio Mejor Amiga, cuando Susie llega por primera vez, la puerta principal está completamente abierta. Pero solo un momento después, mientras Peppa y Susie se hacen pedorretas, la puerta mágicamente se ha cerrado sola. Luego, mientras las dos buscan en la canasta de juguetes, la pared junto a la ventana se ve completamente vacía. No hay cuadros en absoluto, pero en la siguiente toma, de repente aparecen 2 cuadros de dinosaurios de la nada. Y para colmo, cuando Peppa le pone una curita a George, si miramos el final de su brazo, ni siquiera está pegado a su cuerpo. En el episodio Viaje en autobús escolar, desde el principio, notamos un error gracioso. Justo al inicio, todos los papás están dejando a sus hijos para el gran paseo. Pero algo no cuadra. Si miras con atención, verás a mamá gata parada ahí, sin Candy Gata por ningún lado. ¿Se le olvidó traerla? ¿O los animadores simplemente se olvidaron de Candy por completo? Y en esta escena, mira la lonchera de Susie. Recuerda cómo está colocada la manzana a medio comer, porque unos cuadros después, la manzana mágicamente se voltea. Y eso no es todo. Justo cuando Susie está cerrando su lonchera, la manzana desaparece. Y finalmente, después de que Peppa empieza a alimentar a los patos, podemos ver que solo le queda un pedacito de pan. Pero literalmente en el siguiente cuadro, la escena se aleja. Y ahora mira el pan de Peppa. Ha vuelto a su tamaño original. ¿Es eso algún tipo de error de pan infinito? Vamos a ver algunos errores que encontramos en el episodio Evie. Como en esta escena, cuando Abuelo Cerdito está tocando el timbre, podemos ver que su nariz está metida dentro de la puerta, incluso antes de que Papá Cerdito abra la puerta. En el episodio Carrera Divertida, notamos un montón de errores. Mira a Papá Cerdito aquí. Está parado justo frente a la ventana, pero ahora está parado justo al lado de la ventana. Y no es solo Papá Cerdito, cuya posición sigue cambiando. Mira la cubeta.
está entre las ventanas, pero hace unos momentos estaba justo frente a la ventana. Y también mira la posición del abuelo perro. Detrás de él hay una tabla, y a su derecha hay una puerta. Pero cuando la escena se acerca a él, su posición es completamente diferente. Ahora hay una ventana a su derecha. Volviendo al episodio Carrera Divertida, cuando Madame Gazelle le está explicando al papá cerdo sobre la carrera, podemos notar que el salón de clases se ve inusualmente más grande que antes. Además, fíjate en el pizarrón blanco al lado izquierdo, detrás del papá cerdo. Ha desaparecido. Pero momentos después, el pizarrón blanco reaparece. Pero esta vez, está en el lado derecho del salón. En el episodio Salto en paracaídas, el techo de la escuela está goteando otra vez. Y el techo de la escuela está goteando otra vez. ¿Ustedes notan algo raro en esta escena? ¿No debería haber un techo aquí? Recaudamos el dinero para arreglar el techo de la escuela. Aquí podemos ver la lluvia cayendo por todo el salón de clases, pero el agujero ni siquiera es tan grande. Entonces, ¿de dónde sale toda esta lluvia? Más tarde, cuando Peppa y George le cuentan a mamá cerdita sobre lo del paracaidismo, podemos notar un refrigerador en el fondo. Y en la puerta del refrigerador hay varios tipos de calcomanías. Ahora mira cuidadosamente estas dos calcomanías, la A y la B. Pero el error es que, cuando la escena se acerca a mamá cerdita, la calcomanía B simplemente desaparece. En el episodio El barquito, la familia cerdita va de picnic. Cuando van manejando hacia el lugar del picnic, la escena se acerca a Peppa y George. Ahora mira cuidadosamente. A ambos les falta algo. ¿Sabes qué es? En realidad, tanto Peppa como George no tienen brazos en esta toma. Y además, el asiento frente a Peppa está vacío, cuando hace unos momentos vimos a papá cerdito sentado en ese asiento. Cuando la familia cerdita llega al lugar del picnic, todos saltan del auto. Pero cuando papá cerdito estaba a punto de saltar del auto, notamos un error inusual. Mira con atención. Papá cerdito lleva puesto el cinturón de seguridad, pero cuando está a punto de saltar, el cinturón desaparece. En el episodio El interior de Australia, notamos un error realmente extraño. Aquí, la familia cerdita está explorando el interior de Australia, junto con la familia canguro. En una de las escenas, mamá cerdita está juntando ramas para la fogata, cuando papá canguro saca la parrilla. Ahora, pon atención a estas ramas. Cuando mamá cerdita deja las ramas y las patea hacia atrás, las ramas siguen ahí. Pero cuando Peppa entra en la escena, la rama desaparece mágicamente. Las ramas simplemente desaparecieron justo frente a nuestros ojos. Y además, vemos un ornitorrinco en medio del desierto, cuando en la vida real viven en el agua. Así que, esto es un error lógico. Y eso no es todo. Cuando papá canguro está asando elote, podemos ver que hay 5 piezas en la parrilla. Pero cuando sirve el elote en el plato, ahora hay 6. En uno de los episodios donde Peppa y sus amigos hacen sus propios instrumentos musicales, notamos un error gracioso. Justo al principio del episodio, vemos a los niños tocando diferentes instrumentos musicales mientras Madame Gazelle los observa. Y si miramos justo detrás de Madame Gazelle, podemos notar un vaso lleno de lápices de colores. Pero el error es que, momentos después, cuando Madame Gazelle saca una caja, el vaso que estaba detrás de ella desaparece. Pero unos segundos después, el vaso lleno de lápices de colores reapareció. Como en el episodio Proyecto Escolar, cuando mamá cerdita contesta la llamada de Susie, mira los botones aquí. Por ahora, solo concéntrate en este naranja, porque cuando la escena pasa de Susie a mamá cerdita, los botones del teléfono se voltean. Antes, el botón naranja estaba hacia la izquierda, pero ahora está hacia la derecha. En el episodio La oficina de papá cerdito, Peppa y George visitan la oficina de papá cerdito. Cuando llegan a la oficina, podemos ver la mesa de papá cerdito. Ahora fíjate en su posición, porque algo mágico está a punto de suceder. Cuando papá cerdito llega a su mesa, su ubicación ha cambiado por completo. Antes, la mesa estaba colocada en el centro de la habitación, pero ahora está junto a la pared con un pizarrón blanco detrás. En el episodio Dance, Peppa y George se están divirtiendo en su casa del árbol cuando llegan sus amigos. Pero esta escena está llena de errores realmente extraños. Primero, mira de cerca a Rebecca. Al principio parece completamente normal, pero justo cuando están a punto de entrar a la casa del árbol, por una fracción de segundo, de repente tiene lodo en la cara. ¿De dónde salió eso? Luego, cuando Rebecca pasa por la puerta de la casa del árbol, sus orejas atraviesan la pared. Pero eso no es todo. Cuando Pedro y Dani llegan, la rama en la que está parada Peppa mágicamente se alarga. ¿Cómo se supone que esto sea posible? Más tarde, cuando Peppa empuja a Jorge fuera de la casa del árbol, parte de su nariz atraviesa la cara de Rebecca. Y cuando Rebecca saca a Ricardo, sus orejas atraviesan la pared de la casa. En el episodio El viaje en barco de Polly, el abuelo lleva a Peppa y a Jorge, junto con el loro Polly, a un paseo en velero. Entonces, el abuelo Pig empuja la palanca y arranca su barco. Pero espera, aquí hay un error. Mira la palanca aquí, y retrocedamos un poco. Como podemos ver,
Hace unos momentos no había ninguna palanca en este barco, pero ahora, de repente, hay una. El episodio Super Papa está lleno de super errores. Mira este escritorio detrás de la señorita Gacela. Hay algunos juguetes ahí, pero segundos después, aparecen 2 libros de la nada. Y más adelante en el episodio, el señor Papa se queda atascado dentro de su auto. Y para salvar el día, llega Super Papa. Luego usa su super fuerza para quitar el techo de vidrio del auto. El error aquí es que, incluso antes de que quite completamente la tapa, el señor Papa sale del auto, atravesando el techo de vidrio, lo cual va completamente en contra de las leyes de la física. Parece que es el señor Papa quien es un verdadero superhéroe. En el episodio Viaje largo en tren, Papá Cerdito recibe una carta diciendo que debe irse de viaje de negocios para probar un concreto muy importante. Peppa, Mamá Cerdita y George deciden acompañar a Papá Cerdito y disfrutar de un viaje en tren. Toda la familia Cerdito va a la estación y espera el tren. Cuando llega el tren, se sientan en sus respectivos asientos. Ahora mira con atención. Cuando tenemos una vista alejada del tren, notamos que un gato está sentado en un asiento detrás de la familia Cerdito. Pero el problema es que, cuando el tren llega a su destino, el mismo gato se puede ver esperando afuera del tren. Literalmente, el mismo personaje está dentro y fuera del tren al mismo tiempo. En el episodio Las gallinas de la abuela Cerdita, Peppa y George van a la casa de sus abuelos, y cuando llegan a la casa, la abuela Cerdita les muestra a Peppa y Jorge su habitación. ¡Woohoo! ¡Cama elástica! ¡Sí! Ahora. ¿Notaron algo raro? Peppa y Jorge dejan su maleta en el suelo y empiezan a saltar en la cama. Fíjense que ambas maletas están en el suelo, pero el error es que, segundos después, las maletas desaparecen mágicamente. Ahora, para este siguiente error, vamos a mostrarles el clip. Vean si pueden encontrar el error. Oh, Estas semillas crecerán y se convertirán en flores hermosas. ¿lo notaron? Cuando el abuelo Pig está hablando sobre las semillas, fíjense en dónde está la regadera. Luego, la escena hace un acercamiento a las semillas y vuelve a su posición original. Pero miren la regadera, su posición ha cambiado un poco entre los cuadros. Y eso no es todo. Hay errores aún más graciosos en este episodio. Miren al abuelo Pig desafiando las leyes de la gravedad. Por la forma en que está sosteniendo la caja, todas las semillas deberían caerse de una vez. Pero aquí, solo se cae una semilla a la vez. Y antes, la caja estaba llena de semillas. Pero en cuanto se cayó la primera semilla, la caja quedó medio vacía. Y unos segundos después, la caja vuelve a estar llena de semillas. ¿Será algún tipo de error de semillas infinitas? Y el último error en este episodio es realmente extraño. Cuando el abuelo Cerdito está espantando a los pájaros, su brazo se superpone a la cara de Peppa. Ahora la cara de Peppa tiene un brazo que le sale. El episodio Sendero Natural es un sendero de errores. Te mostraremos 2 escenas. Veamos si puedes encontrar el error. Solo concéntrate en Papá Cerdito porque el error tiene que ver con él. Papá, ¿qué veremos en el campo? Esto es El comienzo de... el sendero natural. Ya llegamos. ¡Hurra! ¿Lo encontraste? En la primera escena, Papá Cerdito no llevaba ninguna mochila. Pero en la segunda escena, está sentado con una mochila, que por cierto, no tiene correas. Simplemente está pegada a su espalda. Y las correas solo aparecen cuando salta al suelo desde el auto. Ahora ya estamos acostumbrados a verlo saltar fuera del auto, pero saltando de la parte trasera a la delantera. Ahora esto es algo de otro nivel. Y además, la puerta convenientemente se cierra sola. Y lo más intrigante de todo esto es, ¿por qué abren la puerta si de todos modos van a saltar fuera del auto? En el episodio Corte de Energía, Peppa y George están bailando en su sala. ¿Ves esa lámpara? Los otros episodios no tenían esa lámpara. De nuevo, por el bien de la trama, agregaron un objeto. Esto también podría incluir el hecho de que agregaron un botón a la televisión en este episodio, solo para que Peppa pudiera presionarlo después. Y unos segundos después, la escena cambia a Mamá Cerdita trabajando. Y este cuarto tampoco tenía esa lámpara. Solo agregaron esa lámpara para esta escena. La computadora se ha apagado. Oh, ¿Qué es la electricidad? Electricidad. ¿Notaron algo? La aspiradora de Papá Cerdito desapareció. En los episodios anteriores, esto solo era un cuarto de almacenamiento, pero en este episodio lo convirtieron en un sótano. A diferencia de su nombre, el episodio El Día Perfecto no es para nada perfecto, porque encontramos varios errores de animación en él. Aquí, Peppa y su familia van al centro comercial para que Mamá Cerdita pueda tener un día perfecto. Y justo cuando la familia Cerdita entra al spa de la señorita Coneja, podemos ver que el señor Toro también está en el spa recibiendo un masaje. Momentos después, Peppa, George y Papá Cerdito salen del spa para explorar el centro comercial. Y mientras lo hacen, pasan por una tienda de porcelana. Y en la tienda de porcelana podemos ver al señor Toro. Pero hace solo un momento, él estaba en el spa recibiendo un masaje. ¿Acaso se teletransportó? Y eso no es todo. Mientras exploran el centro comercial, Peppa se encuentra con Susie y deciden tomarse unas fotos graciosas en la cabina de fotos. Si miramos con atención, podemos notar cuadros a ambos lados de la cabina de fotos. Pero el error es que, cuando salen de la cabina de fotos, los cuadros ya no están ahí.
Pero antes, vimos claramente dos cuadros, uno a cada lado de la cabina. Pero espera, queda un error más en este episodio. Después de tener un día perfecto, la familia Cerdita sale del centro comercial. Y si miramos la entrada del centro comercial, podemos notar que hay 3 símbolos colocados a cada lado de la puerta. Pero el problema es que, antes, cuando la familia Cerdita estaba entrando al centro comercial, en el lado izquierdo había 4 símbolos, no solo 3. En el episodio, el dentista. Cuando el doctor Elefante está hablando con Peppa, si miramos detrás de él, no hay nada, solo una pared lisa. Pero en la siguiente toma, la escena se acerca un poco, y de repente, aparece un lavabo. Además, unas escenas después, podemos ver que detrás de George están mamá Cerdita y papá Cerdito. Pero cuando la cámara se acerca, ellos desaparecen, y en su lugar, aparece una máquina que contiene agua. Además, fíjate bien en la posición de este cuadro. Como podemos ver, está cerca de la silla. Sin embargo, al final del episodio, el cuadro se ha alejado más de la silla. Retrocediendo un poco, en la escena donde el señor Elefante está a punto de revisar los dientes de George, podemos notar que hay un poco de enjuague bucal en el vaso. Pero cuando George se sienta en la silla, el vaso está completamente vacío. Pero segundos después, el enjuague bucal reaparece dentro del vaso.